Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Un abrazo enorme, que Diosito los bendiga, esperando que todos estén muy bien, con la bendición de Dios. Invitado de lujo el día de hoy, querido Cristian, ¿cómo estás? Un abrazo enorme, buen día, bendiciones, bienvenido. Y pues me siento muy contento, me siento muy honrado que una persona que tiene una experiencia muy fuerte de Dios, una experiencia muy fuerte de vida, una experiencia muy fuerte a nivel familiar, pues hoy nos pueda contar su historia. Yo voy a hacer como solamente por fuerita una introducción. Sé que, pues obviamente, Cristian es un psicólogo muy entregado al conocimiento, también es psicogenealogista, pero aparte de eso, con todo el soporte intelectual que tiene, es un enamorado de Dios. Entonces tiene como esa parte, el soporte espiritual, el soporte intelectual, pero ha tenido que vivir toda una historia, toda de, no sé si la palabra aventura sea la adecuada, pero es toda una odisea hasta encontrarse con Dios, con la familia, y es lo que nos va a narrar el día de hoy. Si nos das una visión general de lo que haces ahora, de a qué te dedicas, y pues vamos de ahí empezando con la historia desde los inicios. ¿Te parece bien? Claro que sí, Edwin. Bienvenido, hermano, te escuchamos. Cuéntanos, o sea, en este momento, ¿qué es lo que haces tú? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi quehacer cotidiano es psicólogo clínico, atendiendo personas en la ciudad de Medellín, en Estados Unidos, en Chile, en España. Tengo la oportunidad con mi esposa, que también es psicóloga, de ir 2 veces al año a hacer talleres con comunidad latina. Pero de aquí entonces surge la pregunta del millón. ¿Qué es lo que lleva a Cristian Vázquez a hacer todas estas actividades, psicólogo clínico, hablando con gente en procesos de rehabilitación, en cárceles? Cuéntanos cuál fue el giro del destino que te trajo a este tema de la psicología y de poder ayudar a otras personas. Me imagino que parte de una historia personal, ¿no? Y habría que dividirlo en varios bloques, porque el primero sería una etapa de mucha oscuridad, de no tener dirección, de un entorno también muy influyente al día de hoy en la ciudad de Medellín, como es la ilegalidad con toda su rentabilidad, y llegar a extremos, pero también a un grito del alma, a un ahogo de decir, esto no era lo que yo quería para mi vida, porque de niño habían unos sueños muy distintos a lo que se fue entretejiendo por mis decisiones a una realidad donde ya estaba atrapado. Eso sería un bloque. Otro bloque, Dios. O sea, el punto clave de toda esta historia, no pudiera adjudicárselo a la psicología, ni a la genealogía, ni a todos las logías que puedan haber de ahí para allá, no. Dios, a través de una mamá orante de día y de noche. Luego la psicología normalita, la cognitiva conductual, ahí estoy un tiempo hasta que conozco la psicogenealogía o todo el enfoque transgeneracional. Bueno, todo este tema conceptual, y a partir de ahí empiezo ya a entender los porqués de toda esa historia, es decir, que no era algo ajeno o que nos tiraron del aire esa historia, ¿no? Todo tenía una explicación, y al día de hoy pues seguimos ordenando y sanando, esto nunca para, ¿cierto? Pero por lo menos estamos muy lejos de lo que fue el principio, no solo como persona, sino también como familia, y no solo familia nuclear desde mi esposa y mis hijos, que tienen una vida totalmente distinta a ese infierno que vivió mi esposa por su lado, y al infierno que yo viví por mi lado. Esto es una nueva historia y una nueva generación. Entonces vamos desde esta parte, si te parece, Cris, que cuéntanos un poco de este contexto que te llevó en un primer momento a ese camino difícil, ¿no? Tendríamos que comenzar con la estructura de mi sistema familiar. Un papá de Toledo, obrero de una empresa que se llama Leonisa Internacional, una mamá ama de casa, católicos,
conservadores, honestos, muy honestos, de respeto también en medio de todo, su analfabetismo emocional e intelectual. Pero había respeto y había amor. Luego vienen mis hermanos, dos gemelos, mayores 6 años que yo. Luego soy el tercero y luego sigue mi hermano menor, un muchacho ejemplar. Esa es la familia, pero esa familia estaba dentro de un contexto histórico fatal. Época de Pablo Escobar. Yo nací en el año 80, estábamos en todo el boom en la ciudad de Medellín, pero para colmo, dentro de ese contexto histórico, geográfico, social, cultural y económico, en el barrio donde nací, era el barrio donde estaba toda la principal estructura militar del cartel de Medellín. Pero entonces vamos más allá, en la cuadra donde vivía, estaban más o menos en la cuadra y a la vuelta de la cuadra, en el vecindario, podían haber 6 lugartenientes de Pablo Escobar. Y estamos hablando, para que se lo imaginen, a qué nivel, de un joven de 18 años con un Mercedes-Benz convertible en una comuna de Medellín, de una pobreza absoluta, una ignorancia, falta de oportunidades, con un Mercedes-Benz convertible, y de ahí para allá los carros que se imaginen. Entonces, ese entorno era la competencia de padres que querían sacar a sus hijos, pero que lo que se ganaban era muy mínimo, es decir, mínimo dentro de lo mínimo de una ciudad normal, de un país normal, pero a eso compítale al cartel de Medellín, al dinero, porque daban dinero estos lugartenientes. Yo hablo de una cuadra, pero en cada cuadra eran 2 o 3. Y cuando yo iba, por ejemplo, a estudiar, Edwin, y las personas que nos escuchen, nosotros no íbamos a estudiar, nosotros íbamos era a hablar a qué cuadra íbamos a visitar después de la escuela para que nos dieran la liga. Hay un término que se utiliza aquí, es que la persona te da plata sin ningún motivo. Y eran filas de ancianos, filas de madres en embarazo, filas de personas normales, filas de niños, filas de habitantes, de personas en condición de calle, y daban plata a diestra y a siniestra. Entonces ese fue el entorno donde nosotros crecimos. Yo soy igual colombiano, para la gente que nos escucha, y pues yo tuve esa bendición de crecer también saliendo a jugar en la cuadra, con amigos de la cuadra. En este contexto donde tú creces, ¿cómo era el ambiente allí en esa cuadra como niño al salir a jugar y ver todas estas realidades? Se jugaba a ser Pablo Escobar. Voy a nombrarles, voy a ponerles en detalle un caso real. Una familia de apellido Prisco, que si al día de hoy lo buscan en Google, con todo el tiempo, es que Pablo Escobar tiene más de 30 años de haber muerto, y los Priscos siguen sonando al día de hoy entre las conversaciones de los adultos en Medellín y sus municipios aledaños, que es a lo que se le llama el Valle de Aburrá. Es decir, se nombran los Priscos y la gente, sí, los Priscos de Aranjuez. Luego seguían esos lugartenientes que yo les digo que si buscan un organigrama del cartel de Medellín, yo pudiera decirle, este era el barrio, 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 o de los grandes magnicidios que hubo en el país salían del barrio Aranjuez. Entonces, ¿qué pasaba? Hoy, ya que hay la posibilidad de pensarse un poco acerca de lo que sucedía en ese momento, no se jugaba Tío Rico, no se jugaba Monopolio, aunque es un término pues que evolucionó del Tío Rico. No, eso no se jugaba era ser Pablo Escobar, se jugaba a ser los Priscos, se jugaba a ser el Chopo, se jugaba, ojo a esto, a ladrones y policías. Pero busque a ver qué niño, qué adolescente quería ser policía. Todos querían ser ladrones. Todos querían ser ladrones. Entonces, eso dentro de la dinámica del juego que mencionas, Edwin. Dentro de la dinámica académica, el día a día era hablar para dónde vamos, que nos den plata. El tema dentro de las familias.
Entonces, claro, las pocas familias que querían sacar a sus hijos adelante, honestamente competían con esa parte económica del cartel de Medellín. Entonces prácticamente se vivía, se comía, se pensaba, se actuaba cartel de Medellín. También que se vivía, muertos por toda parte, es decir, arrastraban la gente, ya tenía que haber muertos semanales, eran 3, 4, 5, 6, 7, era complejo, era muy complejo. De hecho, creo que uno se acostumbraba al lenguaje de la muerte, o sea, ya no te eso se asombraba tanto, sino naturaliza, a eso un se, muerto y natu- seguíamos comiendo. eso se naturaliza y yo agradezco esta invitación. Pues yo siempre pienso que nada es coincidencia porque creo que Ecuador hoy está empezando a vivir lo que nosotros ya vivimos, o sea, nosotros ya pasamos por ahí. Entonces llega un Se los momento he dicho, donde tal ver cual. muertos, secuestros, corrupción, porque al día de hoy no en esos extremos tan abruptos que se veían en ese momento, pero ver cómo la autoridad, la ley dependiera de ellos. En un contexto donde, como tú nos comentas, el cartel de Medellín ha permeado todo, sobre todo en estos barrios tan fuertes, ¿cómo es que esta situación, o sea, tan fuerte, llega a tu familia, llega a la familia Vázquez? ¿Cómo empiezan a vivirse la realidad del cartel o los tentáculos o las ofertas del momento en tu familia? Bueno, mi papá, les dije que trabajaba en Leonisa Internacional, 4 hijos. Entonces, para sostener 4 hijos se necesitaba trabajar. ¿Qué hacía él? Su turno, horas extras, cuidaba las fincas de los dueños de Leonisa, cuidaba las casas de ellos cuando salían de paseos, de viajes, salía a vender cosas adicionales. Entonces, desde ahí todos los méritos para él, desde ahí todos los méritos. Pero ya cuando pasamos a una parte emocional, psicológica, pensar toda una realidad, claro, estos muchachos y yo abandonados, todavía un papá. Vamos a mi mamá presente, pero no en presencia, o en presencia más bien y no presente. Entonces ella cogía, nos encerraba y se iba para donde la mamá, 3, 4 cuadras. Se crió en un ambiente de una familia agresiva, de albañiles, violentos. Entonces yo crecí o me levanté viendo a una mamá echar cantaleta, renegar, pero yo no sabía de parte de mi mamá qué era el amor. Entonces ahí también había ausencia. Mis hermanos, desde muy pequeñitos, muy extrovertidos, con ganas de vivir el mundo, la vida, pero hubo un detalle. Mi abuelo, cuando ellos nacen, el abuelo materno le dice a mi mamá, esos muchachos no te van a servir. Y por el lado de la familia de mi papá eran los hijos de la maldita negra. Ya hoy uno entiende, había maldiciones y La maldiciones que familia de tu padre no quería a tu mamá. no, no la Ya, quería, no la ya. quería y no la quería por la sencilla razón que mi papá queda huérfano a temprana edad. Tenía 6 años, le matan a su papá y la mamá le dice, a partir de hoy usted es el hombre de la casa, con 6 añitos, siendo el tercero. Entonces, claro, él asumió una responsabilidad que no le correspondía, se volvió el esposo simbólico de mi abuela y cuando llega mi mamá, pues llega una rival, la que nos va a quitar, el que trae la papita, el que trae la platica. Entonces, a partir de ahí, mi mamá fue enemiga de ese sistema familiar. Y con relación al abuelo, a los abuelos, a los padres de mi mamá, abuelos maternos, mi mamá trabajaba en Leonisa como mi papá y estaban esperando a que se graduara el tío Leonardo que les mencioné, para que estaba esperando ella para casarse con mi papá e irse a vivir, porque esa plata de ella también la necesitaban, porque mi abuelo era albañil independiente, muy llevado de su parecer, muy orgulloso. Entonces había momentos de sequía económica, otros momentos de abundancia, y mi mamá
comete una locura, se casa al escondido. En septiembre de tal año, quedan que en diciembre va mi papá por ella y mi papá va al otro día. Entonces, claro, a partir de ahí empezaron a ver a mi papá y a mi mamá como objetivos militares. Con esa carga se empezó a levantar esta familia y creo que esto también es un punto de quiebre importante. Eso ya va, eso es de las raíces de la familia. Nos encontramos ya con el entorno. Entonces mis hermanos empiezan a salir, empiezan a recoger bolas en los partidos de fútbol, empiezan a darles plata, empiezan a ver ellos, muchachos de 10, 12, 13 años en carro, en moto, con sus alhajas, con NAI en esa época. Entonces comienzan mis hermanos a decirle a mi papá que si les dan NAI, que como los otros sí tienen y ellos no. Entonces mi papá trabaje y trabaje, porque como él no había tenido papá, él le quería dar a los hijos lo que él no pudo. Él no sabía que estaba haciendo era un daño doble, porque llegó un momento donde los tenis hay que acompañarlos con la camisa y luego hay que acompañarlos con otros tenis y llega un momento donde ya no alcanza. Entonces ellos siguen creciendo, estamos hablando de 11, 12 años, y llega un momento donde el mayor le dice a mi papá, usted que se ha ganado como obrero, usted que se ha ganado trabajando en Leonisa, deme un mes y yo le revoco la casa, se la estuco, se la pinto, le embaldoso y le dejo esto bien bonito. Mi papá hizo un alto ahí y le dijo, no, nada deshonesto. El día que yo los vea trabajando, los vea por donde es, entre todos arreglemos la casa donde vivimos, pero plata mala vida, aquí no. Igual ellos siguieron su camino, a la edad de 13 años los cogen con un secuestro para el cartel de Medellín, comienzan aprenden a hacer bombas, petardos y empiezan que hubo un tiempo donde empezaron las bombas en Medellín, entonces empiezan a tirar petardos donde estudiaban. No, eso era un problema, esos muchachos eran un problema al punto que al día de hoy sigo haciéndome consciente de resignificar o de descodificar el término ¿qué pasó? Porque con eso nos crecimos. Mi papá llegaba de trabajar, ¿qué pasó? Ah, los cogieron. ¿Qué pasó? Ah, están en un hospital. ¿Qué pasó? Hirieron a Alex. ¿Qué pasó? Ahí vino una gente a cobrar una plata de un arma que botó. Yo me crié con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, o sea, fue tan fuerte que al día de hoy a veces me llama mi esposa, ¿qué pasó? Sí, Sí, con se toda sienten la alertas. conciencia. Claro, claro, porque siempre pasaba algo, siempre pasaba algo. Fueron creciendo, a la de 17 años cogen al mayor otra vez, lo cogieron de 13, de 15, de 17 y de 18 lo detienen. Se va 3 años a la cárcel, que fue como un tiempo, digamos, de tregua, una tregua, porque ahí bajó como el nivel de toda esa ansiedad que se vivía hasta que salió Alexander de la cárcel. Sale Alexander, hizo 1000 promesas de cambio, pero él llega, estaban los llanos orientales detenidos, llega a Medellín y ahí mismo se le conectó el automático, al otro día ya estaba delinquiendo y llegó con más fuerza. Y repito, él empieza a delinquir con robos de carros, empieza a corromper organismos del Estado, de la Secretaría de Transporte, de la policía. O sea, ¿quién no le llegaba a ese muchacho? Salió de 21 y de 23 años lo mataron en una discusión. Cuando él lo matan, yo tengo 17 años. Desde los 13 años, porque ahí empiezo como a mostrar por dónde arranco yo desde los 13 años, claro, de ver tanta plata que cogía mi hermano, tanto poder, pues de una u otra forma yo también quería un poquito de eso, ¿cierto? El otro gemelo comienza también a permearse, a permearse, a permearse hasta que empieza también a andar con él para arriba y para abajo. Yo empiezo a hacer en robos de escala muy mínima, con todo el miedo del mundo, con peladitos o jovencitos de la misma edad, sin que él se diera cuenta. Por Pero él me ahí yo decía a tengo una mí, consulta. Por ejemplo, sí, claro. ¿cómo es que un niño de 13 años a tu edad, cómo ves
eso de entender que tu hermano mayor ya forma parte de esta estructura en el rango que haya sido, pero ya forma parte de eso. ¿Cómo es la lectura de un niño de ese contexto a esa edad? Número uno. Y número dos, ¿cómo es ese primer paso que tú das para irte involucrando en este mundo sin el conocimiento, sin que tu hermano mayor sepa? Bueno, pero no es en el niño de 9 ni en el niño de 11, ¿no? Desde que están en los brazos de la mamá que los está amamantando, están escuchando a sus padres hablar del dinero fácil, de lo que pasa en el barrio, de delinquir si paga. Desde ahí se le está dando ese alimento. O sea, es que era un tema como el de ustedes hoy, que deben de estar todo el tiempo que está haciendo el presidente, cómo está combatiendo, pero en ese momento era contrario, es decir, es que este sistema del cartel de Medellín eran héroes, eran proyectos de vida a seguir. Ahí no había Superman Edwin, ahí no había Popeye el marino. O sea, espinacas de Popeye eran una cosa mínima. No, estos tipos eran superhéroes, modelos, dioses. Yo creo que ese es el término. Entonces, el verlos para las niñas, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, que iban y les echaban la bendición y les entregaban la estatua de la Virgen de María Auxiliadora, que era la de Pablo Escobar. No, eso era todo un ritual, Edwin, por Dios. Eso era toda una empresa con todo, religiosidad, dinero, o sea, eso que no tenía. Entonces no era el de 11. El de 11 ya tenía el proyecto aquí, lo único que faltaba era un detonante. El de 9 ya tenía el detonante. Es que en esa época los sicarios de Pablo Escobar que mataron a Galán, que mataron a gente importante, eran peladitos de 13 y 14 años. O sea, eso se volvió una cosa, una guerra, un infierno que se vivió en la ciudad de Medellín. Pero piensen en esto. La época de los 80, esa generación se llama la generación perdida, porque la gran parte de nuestros jóvenes murieron. Entonces, y ya arrancas con un detonante, ¿no? Que te empieza a llevar a hacer esas pequeñas actividades que luego fueron en crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allí? Listo. Es una empresa. Vamos a hablar que es una empresa. Entonces está la jerarquía, que es Pablo Escobar, los lugartenientes, y de ahí para abajo, todos los niveles que hayan. Entonces, claro, ahí podemos conectar lo anterior con esto. Estaban mis hermanos a un nivel, pero yo ya venía a otro, así ellos no supieran. O sea, yo ya lo tenía todo aquí en la mente. ¿Qué estaba esperando? Una oportunidad. Esa oportunidad o me la podían dar de más arriba, pero estando mis hermanos vivos, ellos no iban a permitir eso. Entonces había que buscarla con quién, con los pares, que también ya estaban contaminados. A esperar quién trajera una oportunidad, y la trajeron, que fue un vivero de matas y plantas, y nos dijeron que había una plata allá. Yo estaba muy niño, pues tendría que 15 años más o menos, y entramos allá armados, sacamos un dinero. A mí me tocó buen dinero en ese momento, pongámosle unos $200 para esa época. Yo tengo 44, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Ahí me tocó coger y en la cuadra donde me mantenía regalar esa plata, que estaba el modelo, regalar la plata. Me compré una bicicleta y le dije a un amiguito que me la guardara. Compré un bus y le dije a otro amiguito que me la comprara, unos tenis y a otro amiguito que me la comprara. ¿Por qué? Porque si yo llegaba con eso a mi casa, ¿usted dónde lo sacó? Si mis hermanos me veían, sobre todo el que primero mataron con eso, ¿usted de dónde sacó eso? Así comencé. Cuando ya matan el primer hermano y matan al segundo, que eso fue en un año, eso fue seguido, a partir de ahí yo voy al ejército, salí del colegio y voy al ejército. Y el ejército me dañó más, porque me encontré con personas igual de podridos a como estaba yo. No el ejército, qué pena, eso lo utilicé mal.
porque no es la institución, son las personas. Y lo que yo lleve por dentro, eso es lo que me va a perseguir donde quiera que vaya. Yo ya estaba contaminado, yo ya estaba infectado de la ilegalidad. Eso se me presentó en el servicio militar. Entonces, claro, armas, posibilidades allá. Entonces lo tecnifiqué. Y cuando salí, acontece una situación, vea, cuando voy saliendo del ejército, estamos terminando las novenas del segundo hermano y yo tengo una novia desde el colegio, se llamaba en esa época, o sea, traía una novia desde el colegio, no es mi esposa, Natalia. En la última novena, Natalia le dice a la familia que va para la novena. Entonces la familia dice, no, venga, es que necesitamos hablar con usted, porque es que imagínate, allá en esa familia ya van 2 muertos en un año. No, no, usted no puede seguir con ese muchacho. Qué miedo esa familia. Y esta niña coge y dice, no, no, primero está Cristian. Y la familia le dice, o esa familia de delincuentes o nosotros. Y esta niña cogió su ropa, se fue para donde yo estaba en una esquina sentado con otros muchachos y me dice, me echaron. Pero ¿cómo que la echaron? ¿Y por qué la echaron? ¿Y qué pasó con las bolsas? Me echaron porque su familia es de delincuentes. Pero recuerden que mi papá, cuando la mamá le dijo, usted es el hombre de la casa, siendo un niño, así tuviera la capacidad de decir no, no lo iba a hacer, no pudo hacerlo. Entonces yo tampoco fui capaz de pensar, de analizar y decirle, no, niña, venga, ¿yo qué te puedo ofrecer? Yo acabé de salir del ejército, yo voy a ver si trabajo, si estudio, no. Yo cogí las maleticas, busqué una habitación al frente donde yo vivía. Mi mamá me dijo, la reflexión ella sí la hizo, porque no traía lo de mi papá, y es, ¿cómo te vas a encartar con una peladita? Y me encarté, busqué empleo, no lo hubo, mi papá me puso a estudiar computadores, pero lo que sí hubo, que ya lo venía viendo, era la oportunidad de delinquir. Entonces alguien me dijo, necesitan una Toyota 4.5, la va a traer. Yo no sabía manejar. Me fui con otro muchacho a un sector exclusivo de Medellín, cogemos el carro, nos traemos secuestrado a la persona y manejé. Yo no sabía manejar, pues había visto a mis hermanos y manejé. Y en ese momento me tocaron también más o menos $230 a cambio colombiano, ¿cierto? Y me gustó mucho. Yo pagué la habitación donde estaba esta niña, merqué, compramos una cama y resulta que ese fue como digamos el sello. El otro había sido un ensayo, un preámbulo, porque estaban vivos mis hermanos. No, este fue ya el sello, este va a ser mi camino. Luego en esa habitación empecé a guardarle a otra persona 10 bultos de marihuana, solía a de todo, por dinero para pagar los servicios. Y ya comencé a hurtar, a hurtar, a hurtar, a hurtar, hasta que llegó el momento donde eso era hábito. O sea, porque sí, porque no, se salía a robar carros, camiones, dinero, o sea, enfermo, enfermo, enfermo. En ese andar empiezo a tomar licor, luego empiezo a ir a striptease, a ver mujeres, y este mundo no lo conocía. Y un día alguien está consumiendo cocaína y yo le digo, ¿a qué sabe eso? Y me dijo, eso hay que probarlo. Eso yo voy a decir, ¿a qué sabe? Pero sabe rico. Venga, yo pruebo. Mis hermanos no fueron viciosos ni alcohólicos. Yo empiezo este camino y probé el primero. Lo que no pregunté era cuál iba a ser el último. No lo había. Esa curiosidad me llevó a placer y empecé a consumir, a beber, a robar. Y esa peladita que hablé, Natalia, comenzó a haber convertido una persona que era sana, había dado pasos, lo tenía aquí, pero yo había podido cambiar el rumbo y pasé a convertirme en un monstruo. Me detienen por primera vez de 20 años con un secuestro. A los 8 días salí
porque se les dio miedo atestiguar, ser testigos los del secuestro de lo que había hecho. Entonces salí a los 8 días y en lugar de cogerle miedo, le cogí fue como, si no pasa nada. O sea, Te sientes intocable, te sientes que estás por encima de la ley. Claro, entré por un secuestro que da cárcel en Colombia y no pasa nada. Entonces sigo avanzando. Ya Pablo Escobar está muerto desde 1994, pero yo estoy con todos los rezagos que quedaron de Pablo. Entonces, hoy ya lo entiendo. ¿Qué le tocó a la mente de un joven de 18 años? Comenzar a pensar, a hablar y a vivir como estos hombres que ya tenían 30, 32, 34 años. Es decir, lo mismo que le pasó a mi papá, pero en otra escala. A mi papá lo hicieron adulto siendo niño. A mí me tocó ir hasta allá para poder dimensionar y poder encajar en ese corral. Y en ese corral, porque como ya la plata se había acabado del cartel, ya había una sequía impresionante, entonces eso es como si usted estuviera en un corral de pirañas. Entonces a mí me tocó ver con estos ojos cómo entre nosotros mismos nos íbamos matando. Puro canibalismo emocional, por plata, por envidia, por cizaña, porque a este le está yendo mejor. Entonces piensen a qué nivel fui destruyendo y estructurando mi mente. Entonces, claro, solo piensen el tener que vivir a la defensiva internamente. Ese ya pasó de la casa, perdón, el que pasó ya se había transformado en el tenga cuidado de su mejor amigo, del que no es tan amigo, del que usted sí sabe que es enemigo, pero es de la misma empresa y de usted mismo. O sea, el peor enemigo era uno. ¿Ya? Pero, o sea, esa sensación de alerta era constante, o sea, ya te acostumbraste a vivir siempre eso se en naturaliza. alerta. Eso se naturaliza y en un año, póngale, como si fuera un papel, en un año, o yo iba haciendo el check-in de cuántos iban muriendo, cada año sagradamente tenía que morir alguien, sea porque lo mató la policía, sea porque se accidentó y se murió, sea por una sobredosis, o sea porque los mismos amigos lo mataron. Entonces, cuando dijiste, entonces venían y te avisaban, no, al delincuente nadie le avisa. En tiempos, por ejemplo, de guerra, son pocos la gente que muere en guerra, porque claro, guerra avisada no mata soldados. No, este es otro tipo de conflicto intangible y es el conflicto entre la misma estructura. Por eso dije, un corral lleno de pirañas, un corral lleno de leones con hambre, porque ya no había plata. Había que transformar la economía ilícita, es que ya no mandaban los sueldos que mandaba el cartel, Claro. ya no había los magnicidios que generaban $1.000.000 por un magnicidio y todo eso lo repartían. Había que pelear por las obras, había que pelearse por lo que iba quedando. ¿A dónde llega? Es mi consulta, por ejemplo, en eso que se va dando, donde estás tú, el punto más alto al que tú llegas dentro de este mundo, ¿cuál es? No sé si me explico allí. La junta directiva. Allá. O sea, tú llegas a ocupar liderazgo. Llego a ocupar el lugar que vi cuando estaba niño en los del cartel de Medellín. Es decir, yo ya era el héroe de los niños, de las niñas, de los jóvenes, las jovencitas, de las viejitas, yo ya pasé a hacer eso. Eso era lo que quería y ya llego ahí. Entonces se vuelve, por eso lo nombré, imagínense la estructura que se va montando. Si hay que tener cuidado hasta Edwin que me está entrevistando. Salga en un carro y si ve un policía, córrele por un lado. Así no lo fueran a parar a uno, como se dice, tenía el pecado, ¿sí? Pero si se veía el de tránsito, el bombero, todo lo que fuera autoridad, se le escondía a uno. No salir a centros comerciales, no ir a cine, o sea, eso se vuelve un infierno. Y el movimiento geográfico siempre es
en el mismo lugar. Entonces ya estaba ahí, ya no solo consumía, ya tenía expendios de vicio, ya tenía un sector del barrio donde tenía unos 4 o 5 muchachos que lo cuidaban y cada 8 días pedían la vigilancia. Ya tenía toda una empresa de hurto de vehículos. Entonces, claro, llegaban donde mí y yo les decía, necesito este carro, este carro, este carro, este carro, y salían a traerlos. Y yo ya los vendía. Entonces se vendía para Maicao, se vendía para Bogotá. No, eso era toda una empresa, toda una empresa, toda una empresa. Entonces eso me fue cogiendo una ventaja porque era mucha plata y mucha droga. Hubo momentos que me quedé 8 días en la calle, consuma y consuma y consuma y consuma. Salía con 5 millones de pesos, que es el equivalente a $1.000, $1.500. Salía con eso en el bolsillo para un fin de semana. En el 2001, de 21 años, tenía un amigo del cartel de Medellín, está todavía vivo, y él me decía, Cristian, todas las veces no caza el tigre, todas las veces no caza el tigre, yo ya pagué cárcel, ya me dieron bala, mérmele, bájele rayitas, tranquilícese un poco frente al tema del hurto de lo ilícito. En el año 2001, un 17 de diciembre, hurtando un carro, me dan un tiro acá. Ese día sí supe a dónde era que me había metido. Sí. O sea, llegaron, el dueño del vehículo estaba armado y me imagino que se armó ahí una balacera. Sí, yo no vi que tenía un arma en el tobillo, le estamos quitando las pertenencias, un dinero y el carro, y cuando me voy a montar de copiloto, él saca el arma y empieza a disparar. Entonces yo también empiezo a disparar, pero con el que yo voy arranca. Cuando arranca yo me pego de la ventana corriendo y cuando me tiro siento que entra el disparo. Este amigo me dejó como 4 cuadras más allá. Yo cojo un taxi, me voy para una unidad médica. Allá no me atienden. Luego paso a un hospital grande que se llama La León 13, donde nací. Allá me dicen que si tengo seguro médico y yo digo que sí, y me dicen, ni a ver el carnet, lo tengo en la casa, con ese tiro, saliendo eso sangre. Entonces, no lo podemos atender. Paso a otra que llama Policlínica, sí, el San Vicente de Paúl, uno de los mejores hospitales de Colombia y quizás de Latinoamérica. No, allá me ingresan, pero no me atienden. Al rato entra la policía y había un policía, un comandante que venía hace por ahí 2 años detrás de mí, 2 años detrás de mí. Y cuando me vio me dijo, vos sos, ¿qué te pasó? Y yo, en Aranjuez me iban a robar una moto. Y vea, no me dejé robar y vea el tiro que me dieron. No, eso no fue en Aranjuez, eso fue en Laureles. Usted fue el del incidente de tal carro, te agarré. Entonces me dijo, eso no es. Si dice que no es, no hay problema, pero no te atienden. Y si me dices que sí es, o que usted sí fue, yo hago que lo atiendan. Y no hágale, yo fui, no hay problema. Me iban a desaparecer esa noche. No aparecía registrado. Y había un amigo que trabajaba en una funeraria en los hospitales a ver qué muertos recogían y entró y me vio. ¿Qué te pasó? Ya, me cogieron. Esto está minado de policía. Voy a ver, yo vi a tu esposa, a Natalia, la vi con tu mamá afuera, pero esta gente estaba diciendo los de la portería que no había ingresado ningún cristian. Yo voy a ver si te ingresaron y ya vengo. Cuando él fue, me dijo, no, usted no lo ingresaron, lo van a sacar a la 1 de la mañana, lo van a desaparecer. Yo ya voy a hablar con su mamá. Y mi mamá con mis hermanos ya tenían mucha cancha en eso, entonces buscaban derechos humanos, personería y así lo hicieron. Y llegaron y claro, o sea, un milagro tras otro, pues este ya es uno. Entonces voy a la cárcel, 2 meses, 5 días, eso peor que el carnaval de Brasil, con ese ojo así, y no eso llegué a consumir, a beber y a pasar rico. A los 2 meses, 5 días ya estaba en la calle, salí en libertad
por el tiro que él me dio a mí. O sea, el quedó debiendo fue el otro. Entonces me sueltan. Yo prometí a mi mamá, a mi papá, a Natalia que iba a cambiar, pues con una experiencia de esas. Y le digo a mis amigos, no, vea, conmigo, a mí no me vuelvan a hacer propuestas, que yo me voy a dedicar a estudiar, voy a retomar la vida que siempre quise tener. Pasaron 8 días, un juicio, Edwin, 15 días. Pero a los 15 días ya me dice Natalia que hay que pagar el arriendo, que se debe una plata de esos 2 meses, 5 días, que entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿y cuánto es? Tanto, tanto. Entonces voy a donde nos hacíamos. Ese día, al mediodía, iban a salir a coger un carro en un barrio que lo tenían visto y les dije, no me pueden llevar. Ah, pero usted no dijo pues que no quería volver. No, pero eso lo va a ver y me regalan la liga. Y resulta que fui, ese día no fue a ver, me bajé, cogí el carro, me lo traje y ese día me di cuenta que otra vez volví a la misma realidad. Así pasé hasta el 2003, vuelven y me cogen en el 2003, me sueltan, 2004 me cogen y me sueltan y en el 2005 se viene el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia al Medellín. Entonces todos los barrios en cabeza de alguien que está en Estados Unidos, extraditado Don Berna. El punto es que hacen una reunión de la oficina y nos dicen hay que desmovilizarse. Ah, ¿cómo que hay que desmovilizarse? ¿Y por qué? ¿Y eso con qué se come, no? Es orden de Don Berna. Entonces se va el primer bloque paramilitar, Cacique Nutibara. Se va. Yo no fui en ese, pero ese fue 2003. Para el 2005 yo ya estaba, aquí hay un término que se dice hirviendo, o sea, estaba que estallaba la olla por todos los procesos que traía, que nunca había pasado nada, ¿sí? Yeah. Pero sí pasa, la ley coge hasta que llega. Y llega es la de la naturaleza y esa uno no la puede capotear ni se le puede hacer el bobo, eso es implacable. Entonces, a mí me dicen, si se desmoviliza, estamos hablando de julio del año 2005, todos esos procesos se paran, les van a empezar a pagar una plata, pero eso sí, no pueden volver a delinquir. O sea, siguen siendo de la estructura, vamos a seguir vendiendo droga, lo del barrio, lo que nos pasen los comerciantes, pero hurtos y cosas, eso se acaba en Medellín. Y el que no, se muere. Si se deja ver, se muere. Entonces, listo, me voy para la desmovilización. Mi mamá venía orando, porque cuando matan el segundo hermano, ella comienza a buscar de Dios de una manera distinta. O sea, ya no a rezar rosarios todo un día, 3 Eucaristías, sino que se dedicó a conocer de la palabra de Dios en una comunidad que llama Corporación La Comunidad Centro Católico de Evangelización Integral. Entonces allá comenzó a tener contacto con la palabra de Dios, con cursos de sanación, y a darse cuenta de que había que hacer algo distinto a la hora de pedirle a Dios que tocara la realidad del tercero. Entonces mi mamá pasaba, tenía un seminario por ahí a las 6 de la mañana, arrancaba y pasaba por donde yo estaba y no, yo a esa hora estaba, era en mi fiesta, Edwin, en mi carnaval, las mujeres, armas. Entonces mi mamá pasaba, me miraba y me decía, me mataron los otros 2 que no conocía de Jesús, pero a vos no te matan, yo a vos te rescato en oración. Y yo la miraba, sabes que la miraba con mira dónde estoy, pero también la miraba, yo creo que era ese niño herido, ese niño que decía, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué es esta basura que hay aquí? Vaya ore, vaya ore. Y mi mamá cambió, ya no era el regaño, ya no era el reproche, ya no era, porque mis hermanos, aún siendo delincuentes, se había podido darles amor, al menos amor.
porque el último hermano que mataron la noche que salió, mi papá lo encuelló. De la impotencia y el desespero cambia. Ya nos mataron uno, cambia. ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde nos vamos? Y el desespero lo encuelló, y esa noche lo que no sabíamos es que no lo íbamos a volver a ver. ¿Ya? Entonces faltó amor también. Faltó amor, porque el lenguaje del amor puede hacer revivir a Lázaro aun cuando ya estaba muerto. Yo estaba muerto en vida, mis hermanos quedaron muertos en vida y después muertos corporalmente para este mundo. Entonces mi mamá empezó a entenderlo, y en todas sus heridas, en todos sus patrones, por lo menos yo empecé a escuchar y a ver una mamá distinta. Una mamá de decirme: venga, cómase un sancochito que le hice. Venga, cómase un plato de lentejas y comparte un rato conmigo. Y a lentejas que se quedaron hechas. Pero yo le decía que iba, y no, estaba tan perdido y tan embolatado que mi mamá, pero ya eso había pasado hace 3 días. Y era un rechazo, pero mi mamá seguía orando. Entonces, cuando se da lo de la desmovilización, ella me dice: mijo, yo espero que cambie. Y si no, al menos son 2 o 3 meses que vamos a descansar nosotros. Aproveche la oportunidad. Yo fui, y por el tema del tiro dije que se me paralizaba la mitad del cuerpo, y a los 8 días ya estaba otra vez en el barrio con todos mis papeles. Mi mamá, cuando me vio, me dijo: no eran 3 meses. ¿Cómo así, mijo? ¿Y qué pasó? Y ya no, ya salí con todo listo por ser discapacitado del proceso de paz. Y me volví peor. De agosto a noviembre, unido que ese año llegó el momento donde Natalia, enfermera, me dice: no, Cristian, no más. No más. Yo no aguanto más. A mí esto me está matando en vida. Yo ya soy enfermera, me gano mi plata. Mira que estoy pagando un apartamento y vos no querés. Démonos un tiempo, dejemos así. Y yo le dije: arranque, que yo soy así y así muero. Ella sale, se va con todo, yo quedé sin nada. Y en eso conozco a Diana, la que es mi esposa. Esta niña de 15 años, yo tenía 24. Los amigos míos le habían matado a un primo, de esas familias tradicionales, campesinas, que siempre van a acordar de su sobrino. Y aparte de eso, a la familia de ella yo les cobraba una extorsión semanal por ser comerciantes en el barrio. Entonces piensa en esta peladita con quién se metió. Eso hizo que la relación fuera como que sí, como que no, como que sí, como que no, porque mis tíos, mi familia, pero sí me gustas, pero sí te quiero. Y por otro lado, todo ese despecho que yo tenía de 9 años. Entonces todo eso junto hizo que el avión se vino en picada. O sea, yo no entiendo por qué estoy vivo. Porque la droga me la comía incluso. En 2 meses me consumí 1 kilo de cocaína. 1 kilo, acabé con un expendio de droga. O sea, fue a unas magnitudes de un extremo que un médico me dijo: estás vivo es porque Dios te tiene para algo. En noviembre del 2005, yo quiero cambiar de vida. Mi mamá le salieron las lágrimas, me miró y me dijo: yo sabía que Dios iba a hacer el milagro. Venga, vamos a la comunidad, Corporación La Comunidad. Y me invitaron a un retiro espiritual. Eso fue el 31 de octubre, el Día de los Brujos. Y me invitan para 14 y 15 un retiro. Valía $50, 60 en el momento.
pero el director de esa comunidad me lo regaló. Y fui con otro amigo. Ahí acaba de salir de la cárcel él. A este amigo la mamá, el padrastro le mató a su mamá y se la enterró y a él le tocó ir a desenterrarla. Y desde eso su vida fue un desastre. Entonces él sale de la cárcel, yo le digo que me acompaña a esta comunidad y los dos nos inscribimos para el seminario, un retiro espiritual. Esa semana la bebí más que otro tiempo de mi vida, o sea, fue una cosa, un desborde de excesos impresionante. Y mi mamá, 2 días antes, buscándome por toda parte. Y llegó ese día como yo llegué a un lugar a las 2 de la mañana y me salió un amigo, está vivo, es un pez muy gordo aquí. Me dijo, ¿no te da pesar de tu mamá? ¿Qué pasó? Tu mamá ha venido toda la semana a buscarte aquí y a dejarnos razón, que no se te olvide el retiro espiritual. Andate a dormir, descansa, valora que tenés a tu mamá. Eso me lo dijo a la 1 de la mañana del 14 de noviembre. Y a las 3 fui y me acosté para irme a las 6 de la mañana. A las 5:30 me levantó mi mamá y me dijo si iba a ir al retiro. Y yo, ay, mamá, yo estoy en Guayababa. Y no me daba resaca, es que se dice. No me daba, a mí ya no me daba eso. Entonces me dijo, ay, no me haga eso. Vaya al menos. Si viene aquel por mí, el amigo, voy. Si no, no voy, mamá. Y en eso llega el amigo mío en un taxi. Hey, vamos. Yeah. Y llegué a ese retiro. Y ese día llegué y tan pronto toqué ese lugar, yo sentí que mi vida iba a cambiar, que mi vida ya había llegado hasta ese día, ese antes, que me iba a dar una oportunidad. Estuve 3 días, vomité lo que usted quiera, lloré y llegué al martes al barrio, al grupo. Ya no me provocaba consumir, tomar. Fui desmontando paulatinamente lo ilegal y llegó un amigo y me dijo, usted no pasa diciembre sin tomar. No, usted sabe cuántas veces, el que me dijo que todas las veces no caza el tigre. Me dijo, no, Cristian, bueno, ojalá. Y le dije, bueno, y si paso diciembre van a la comunidad. Y me dijo, de una, vamos con los 39 que somos aquí. Yeah. Vamos a hacer esa apuesta. Desafío, papá. Yeah. Y yo me iba a buscar a los grupos de oración, puras viejitas, y me iba armado a escuchar la palabra de Dios. Y regresaba otra vez al corral, recuerden eso. Y me decían, hey, ¿dónde estabas? No, dando una vuelta, comiendo, incluso peligroso. Eso lo dije estos días, en un lugar peligroso, porque claro, ¿cómo así se está perdiendo? Viene, estará dando información en algún lugar. Hasta que les dije, estoy buscando de Dios, pues, algún problema. Estoy buscando de Dios, no quiero volver a consumir, no quiero nada. Pasé diciembre en cero. Y en enero llega toda esta gente y empezamos a buscar de Dios. Y a buscar eso se volvió algo muy hermoso. Incluso la alcaldía de Medellín, la Alta Consejería para la Paz de Bogotá, el Vaticano incluso envió un delegado al doctor Mario Capello para que se cercioraran si eso era verdad. Y era verdad. Y empezamos a convocar. Hicimos 2 eventos convocando 1,000 personas para pedirles perdón por todo el daño desde la época de Pablo. Y seguimos. Y a los 6 meses, eso ya fue para 2006, en abril me dan una orden de captura. Eso fue el acabose, pues, porque yo no había pagado cárcel, había un compromiso, o sea, había entrado, pero salía ahí mismo. Había un compromiso. Sí es importante saldar las deudas, porque uno dice, por algún azar del destino me libré, pero no, las deudas se pagan.
No, sean sociales, sean familiares, sean de cualquier tipo, hay que pagar esa deuda. Pero hay una frase que yo utilizo, un empresario una vez me dijo, vea, Dios perdona siempre. Eso es verdad. No había venido Jesús y ya el Malaquías había dicho el que los pecados los tira al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Lástima pues que los hombres somos los que vamos y los sacamos para decirle al otro que pecó, pero no había venido Jesús y ya Dios a través de Malaquías está diciendo, yo los tiro al fondo de la mar y vamos a esto de algo real. Al día de hoy nadie ha encontrado el fondo del mar. ¿Qué nos estaba queriendo decir Dios? Y luego viene Jesús con la invitación, hay que perdonar 70 veces 7 y ellos no van a poner una carga distinta a la que ellos ya son capaces de hacer. Se nos perdona siempre y tiene una infinita paciencia. Los hombres en ocasiones, porque hay gente que yo he ido a pedirle perdón y me dicen, no, ya es, no, acá no hay con lo tuyo, pero yo no te perdono. O personas que murieron. Cuando lo va a perdonar una mamá, tiene que haber un proceso muy lindo, ¿sí? Aun cuando no maté a nadie, participé y eso tiene su explicación desde las heridas que me dejó mi mamá. Pero vamos a esto. Los hombres en ocasiones, la naturaleza nunca. Ese es el dicho. Pero yo creo que la naturaleza no es que nunca nos perdone. La naturaleza lo único que nos pide es que ordenemos lo que se desordenó, porque el equilibrio con que Dios nos hizo es perfecto. Entonces yo tengo una frase que la complemento con esa primera y es, vea, la naturaleza nos va a hacer llamados siempre. Cuando no entendemos, la naturaleza ya te obliga y ahí ya no es opcional. Entonces, claro, pues toqué este tema por lo que dijiste. Es que el cambio mío fue en el año 2005. Estamos hoy en el 2024. El año pasado fue un año complejo para mí. Y tenía algo estancado. Es más, es que lo voy a poner de por medio. Un apartamento que mi esposa y yo trabajando logramos librar. Un aparta estudio distinto a este donde estoy, para arrendar desde la pandemia y fue complejo, créanme, una bendición mes a mes dando la cuota. Entonces cuando ya van a entregar, yo digo, bueno, ya es sino que nos den el préstamo el banco y el apartamento, con el arriendo se paga solo, lo entregan y nada que se arrendaba, Edwin. Ya iban 5 meses, casi para el 6. Entonces una amiga que trabaja con propiedad y con lo inmobiliario me decía, ahí tiene que haber algo, usted que es creyente y es psicólogo, ahí tiene que haber algo, porque en el sector donde está el apartamento, eso se arrienda solo y es el único que hay. Y yo eché cabeza y piense, y de un momento a otro, para eso sirve la genealogía. A ver, mi hermano lo mataron de 23 años. Estamos en el año 23 y yo qué estaba haciendo de 23 años cuando me devolví y arrodillado le dije al Espíritu Santo que por favor me mostrara qué pasaba ahí, porque es que era no solo el hecho de que no se pagara por 5 meses un apartamento, no, es que había que pagar una cuota muy alta y se estaba llevando la cuota de este apartamento y el carro, entonces me estaba arrastrando al mismo lugar y recordé que un muchacho nos debía una plata y para que no lo mataran, yo le dije a él, dígale a su papá que le dé el apartamento pequeño que hay en el barrio y lo vendemos y pagamos. Y él llorando me decía, no hermano, eso es lo único que tiene mi papá, ¿cómo nos van a hacer eso? Y yo le dije, no soy yo, estos son aquellos amigos lo quieren matar, yo necesito es mi plata. Pero una cosa es que yo no lo haga y otra cosa es que ellos lo hagan. Y yo no me puedo meter porque usted también les debe y ha sido irresponsable. Habló con el papá y el apartamento se vendió, se pagó y uno dice, no pasó nada. Como cuando David se acostó con la esposa de Urías y mata a Urías y no pasó nada. Y llegó el profeta Natán y le contó una historia de una ovejita que le robaron a una persona que era lo único que tenía. Y dice David, hay que ir a matar el que le cogió la oveja. No, pues que eres tú.
Si eres tú que le mataste la ovejita, mataste a Urías. Entonces Natán sigue llegando a través de la vida. Lo que pasa es que a uno se le olvida qué pasó atrás. Y ustedes podrán decir, no, es que usted con esa historia que tiene. No, estas historias son las que los pueden llevar a ustedes a reflexionar que han dejado mal puesto en sus vidas. Porque claro, a mí me queda muy fácil después de un estruendo de esos, mirar qué fue lo que pasó. Pero es que hay vidas que parecieran o personas que son las más buenas de este mundo. Es que yo atiendo mucha gente así que cuando les pregunto por los padres, no, esos son un modelo y no, después de Jesús siguen ellos, pero después vamos a mirar y no fue así, porque es que somos seres humanos. De reparación. Claro, con sombras y con luces. Entonces devolvámonos al tiempo de prisión. Vamos al tiempo de prisión. Hablaron con el juez, el alcalde de Medellín, un señor muy importante, algo que llamaba Paz y Reconciliación, que agrupaba a todos los desmovilizados. Ese puesto era apetecido al día de hoy por alguien que quiera aspirar a un buen cargo. Hablaron de la alta consejería con el juez, que no me podía detener, porque yo era un ejemplo, porque lo que yo estaba haciendo en Medellín no lo estaba haciendo otra persona. Y el juez dijo, vea, por encima de Álvaro Uribe Vélez, que era presidente en ese momento, que fue el del proceso de paz, pueden ir hasta el Papa, y a ese criminal lo mando para la cárcel. Es que no sé cómo ha hecho por tanto tiempo para entrar y salir. Y es más, aprovechemos algo, este país con tanta necesidad de cambio, si está haciendo tantos cambios, que se vaya a la cárcel y los haga allá. Qué rico que ayude la gente allá. Entonces yo lloré, hice pataleta, le reclamé a Dios y le dije, pero ¿por qué si yo ya soy tan bueno? Muchacho como yo. Y esas peticiones no las responde Dios, no le respondió a Jesús cuando le dijo en Getsemaní que si cambiaban la prueba me iba a responder a mí, por Dios. Claro. La respuesta sí estuvo y es, anda a pagar. Y esos 14 meses, 8 días que estuve, yo creo que yo no he tenido una mejor época que esa. Yo no he tenido un mejor momento que ese. La primera semana la lloré toda, porque me sentía defraudado por Dios y le reclamaba, ¿por qué me hiciste eso? Y a los 8 días yo entendí que Dios me estaba diciendo, no, venga, es que yo no le hice nada. Esos son los resultados, antes mínimos, de todas sus acciones. Pero sí puede entender hoy que de aquí hasta el último día que esté, yo voy a estar con usted y lo voy a acompañar y lo voy a fortalecer y le voy a mostrar lo que implica un cambio de vida. Y empecé. Es un ejemplo claro de que el perdón no me exime de la responsabilidad de la reparación. Y eso es lo que a veces nosotros no, o sea, te perdono no, espérate. Y de hecho, en nuestra fe, siempre cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación, bueno, o sea, está también la penitencia. Hay que buscar reparar el daño que se hizo. El perdón está, y eso es inevitable, el perdón está, pero hay que reparar. Y creo que eso es importante comprenderlo, ¿no? Porque uno puede asumir que la gracia del perdón llega a nuestras vidas, pero uno dice, ya, con ese perdón estamos del otro lado, y no es así. O sea, hay la necesidad de reparar de alguna manera, ¿no? Voy a contar algo que yo hago, que lo he venido comprendiendo. Porque yo atiendo gente cristiana, evangélica, la que quiera. Atiendo cristianos católicos, atiendo católicos del montón y atiendo gente común y corriente que no les gustan y no quieren nada con Dios. Sí, no quieren nada con Dios. Entonces, ¿qué he venido yo descubriendo como psicólogo? A partir de mí, esta semana en la Universidad de Medellín, con lágrimas lo dije, yo conozco muchos psicólogos que lo máximo que hicieron fue que les quebró una uña cogiéndole una arepa a la mamá, que no han ido nunca a terapia, que lo han tenido todo. Eso no los hace ni buenos ni malos, pero difícilmente van a llevar a una persona donde ellos ya fueron, porque no han ido. No, yo ya fui. Yo sé que es el pasado oscuro, pero también sé que es devolverme a empezar a reparar todo lo que es, todo no, Dios es muy bueno,
algunas cosas. Es que fueron muchos años y todos los días, súmele a esos segundos, minutos, horas. ¿Qué carrera tenía yo? Entonces, ¿cuándo va a pagar uno, por Dios? Me he vuelto a reparar. Entonces, claro, no, yo ya me perdoné, pedí perdón y me perdonaron. Sí, pero venga, es que lo que hay que analizar es lo que digo que he venido aprendiendo a través del dolor, de que me ha costado, y por eso le digo a la persona, a todas las personas que yo atiendo, déjese, yo lo llevo donde ya fui. Venga, vamos, venga, caminemos, dése la oportunidad. Entonces hay un tema, y es que, claro, Dios nos perdona, pero si los hechos quedaron en la impunidad, el abuso del abuelo, el abuso de mi papá, la plata que mi papá o mi mamá desperdiciaron, las infidelidades en el secreto, los robos de herencias, o sea, es que conflictos los que ustedes quieran, pues, los que haríamos aquí horas, días hablando de esto. Si eso quedó en la impunidad, nuestro psiquismo, nuestro inconsciente, nuestra naturaleza va a reclamar justicia, va a reclamar justicia, va a reclamar reparación. Entonces, ¿quién me repara a mí? ¿Quién me paga a mí? Entonces, devolvámonos. Voy a la cárcel y empecé un proceso allá. ¿Cómo iba? A enseñarle a otros, a decir que sí se podía, con una Biblia debajo del brazo, se reían de mí, lo que ustedes quieran. Y empecé a decir que iba a estudiar psicología, que iba a ir a Argentina, y se reían más de mí. Pues imagínate un loco de estos, con un prontuario, con esa fama que tenía. Y llegó una persona de poder dentro del patio donde yo estaba y me dijo: Cristian, ustedes están enloqueciendo, hermano. Ustedes lo están enloqueciendo, ese tema de la palabra de Dios. Porque es más, y se sale a un pasillón donde hay 120 hombres. Entonces coge y dice: hey, vean pues la de Pilo, porque así me decían, vean pues la de Pilo, que va a estudiar psicología y que se va a ir a estudiar a Argentina. ¿Está loco, sí o no? Y claro, eso es una cabeza de esas. Dice que el rojo es negro y todos se ríen, el rojo es negro. Entonces cogió delante de toda la gente y me dijo: ¿sabe qué, Cristian? Yo voy a hacer algo con usted. Cuando salga, antes de salir, yo le voy a dar una platica para que se vaya a estudiar al SENA, que es algo del gobierno aquí pequeño. Sí, lo conozco. Ajá. Y le voy a dar los pasajes para que vaya pues siquiera a Bogotá, para que vaya siquiera a Bogotá, no a Argentina, sino a Bogotá. Y claro, la gente, la vergüenza, el ridículo, la burla, pero yo sabía para dónde iba, yo la tenía clara. Yo ya le creía las promesas de Dios, y estuve 14 meses, 8 días y salí. Y cuando salí, allá fueron y me tomaron unas fotos de la revista Semana. Entonces, claro, los mismos presos: ¿cómo te vas a dejar tomar fotos? Mira, nosotros como nos mantenemos de calientes, ¿qué tal? Una foto más, una foto menos. Y resulta que con eso estaban haciendo un libro de 500 personas, ejemplo de vida en el proceso de paz. 499 de la calle, 499 con oportunidades productivas, con plata del gobierno, y solo uno desde una cárcel, solo uno sin dinero del gobierno, solo uno con abandono estatal, aunque la OEA me hacía seguimiento, y solo uno diciéndole a los demás que sí se puede cambiar, que sí se puede hacer algo por la vida, que si hay más allá de lo que a nosotros nos enseñaron, que no pasó de las narices. Y resulta que es algo, y la directora de un diario de prensa importante en Antioquia, que se llama El Periódico El Colombiano, me mandó a llamar y me mostró el libro. ¿Usted lo conoce? Y yo: sí, me lo acabaron de mostrar. Diana, la que es mi esposa, había quedado en embarazo en la cárcel. Tenía 3 meses la niña de nacida, que hoy tiene 16, entrando a 17. Entonces me dice, le digo yo que sí lo conozco, y me dice: yo mandé a que estuvieran pendientes de su salida para que me lo trajeran. Entonces le dije yo: cuénteme para qué soy buena, doctora. Y me dijo: ¿usted quiere estudiar? Y le dije: yo sí quiero estudiar, pero es que tengo una peladita de 16 años que la echan todos los días porque ya salí de la cárcel, y 2, una bebé de 3 meses.
y el Estado todavía no me ha dado la ayuda que estaban dando, ni no sé si me la vayan a dar. ¿Qué quiere estudiar? Psicología. Ah, bueno, vaya a busque universidad porque para el periódico El Colombiano, usted a partir de hoy es psicólogo. Yo la miré, me puse a llorar y ahí fue donde empecé a estudiar psicología, que esa es la segunda etapa. Empezó ese cambio, voy a la cárcel, lo continúo, salgo de la cárcel, empiezo a estudiar psicología. Mi esposa me regalan 2 semestres de psicología también para ella. Aquí hay un padre, se llama el padre Nevardo Cataño, es famoso y hace una Eucaristía en el estadio, eso va. Y un día hicimos un programa de radio, Habitantes de la Noche, contando esto mismo. Y él me dijo, y su esposa, y yo a ella está estudiando, pero nos dieron 2 semestres, pero muy teso porque como no coge un fusil y un arma, ni se desmovilizó, para ella no hay ayuda, solo para mí. Y eso porque el colombiano me vio. Ah, véngase mañana para la Eucaristía y vamos a contar el testimonio. Y resulta que contando el testimonio, él dijo, él tiene la esposa y necesita un semestre. Y la gente llevó ofrenda y pagamos ese semestre. Y después por radio, contando otra vez en Habitantes, pagamos el otro. Y después con una rifa y después con una cosita y con la otra. Pero para donde vamos, vamos. Y también ella se graduó. Y hágale, y hágale. Y muy duro, porque una vez bajo una cabeza en esta ciudad y me dice, una cabeza delincuencial con poder, y me dice, yo iba en el coche con mi hija y llegué y me dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, en lo mío, buscando de Dios, estudiando. ¿Y en qué estás andando? Yo ya había perdido todo en la cárcel y le dije, en el coche con mi hija, pero lo dije con sarcasmo. Entonces llega y me dice, porque usted es muy bobo. Y le dije, bobo, ¿por qué? Me dijo, usted como estos pelados aquí en el barrio, ¿cómo le hacen de caso? Él era de otro barrio. ¿Cómo le hacen de caso? Usted como tiene influencia. Yo estoy mandando gente para Cartagena a trabajar con fulano de tal. Usted lo conoce. Yo le digo a él que usted va a trabajar conmigo, pero enviando muchachos. Por cada muchacho le damos a usted, y cada sueldo mensual a usted se le saca un porcentaje, y cada cosita por allá un porcentaje. Es que usted puede hacer las cosas ya de manera distinta. Y lo miré y le dije, no, gracias porque estás pensando en mí, pero yo ya cerré ese capítulo. Él se fue en el carro y cuando se fue a mí se me salieron las lágrimas de la envidia. Me dio envidia, me dio rabia, me sentí frustrado, me sentí pobre, me sentí miserable, me sentí que no había valido la pena. ¿Y saben algo? Salí hasta sin ropa de allá. Y ese día por la noche de la cárcel salí sin ropa, porque se vuelve mona, se vuelve fea. Yo tenía ropa la que ustedes quieran, porque eso también dejó el cartel de Medellín, una exclusividad impresionante. Entonces cuando yo voy a ver la ropa no tenía. La otra pareja se llevó todo. Mi mamá me prestó un colchón. Era duro. Por eso yo digo, Edwin, es que esto ha dolido y ha valido. Dormir en el piso, con la plata que yo me ganaba, con esa oferta, sin ropa. La que es mi esposa, la que hoy es mi esposa en el momento, mi novia, pidiéndome pañales, pidiéndome leche, diciéndome que la estaban echando. Es que el camino más fácil era regresar al lugar de donde, entre comillas, no debí irme. Esa era la frustración, pero al mismo tiempo, no, Dios tiene que existir. Dios tiene que existir. Esto no es en vano, ha valido la pena. Y por la noche me llamó una empresaria y me dijo, Cristian, ¿usted sí tiene ropita? Y le dije, no tengo ropa, la verdad no tengo ropa. Véngase mañana para tal lado que le voy a dar unas mudas de ropa. Y me dio mudas de ropa. Y después me buscaron de otro lado porque yo perdí parte de esta visión, entonces el ojo se desvía. Y apareció una fundación que me querían enderezar el ojo. Y me lo enderezaron, y estudiando. Y después apareció un senador de la República que conoció mi testimonio, como lo están escuchando ustedes, y me hizo ir a la finca y me dice, Cristian, es que yo llegué a escuchar quién eras. Yo llegué a escuchar quién eras en el barrio Aranjuez.
y verlo a usted hoy con este cambio. ¿Dónde está viviendo? Y yo, en Aranjuez. ¿Y por qué? Yo, doctor, yo acabo de salir de una prisión. Estoy ahí en la comunidad y me dan alguito. Estoy estudiando, yo de dónde voy a salir del barrio si antes mes a mes me queda faltando una plata para el arriendo y no sé ni dónde sacarlo. Ya me había ido a vivir con Diana, ¿sí? Y llega y me dice, vea mijo, ayuda a una gente que no vale la pena. Ahora un ser humano como usted y uno que viene de abajo también, vaya, busque arriendo en un lugar residencial que a partir de hoy, mientras yo sea senador, de mi plata le voy a dar 850.000 pesos, que en ese momento son $150. Y gracias a eso llegué aquí a este municipio, Sabaneta, donde no vive el que quiere y no el que puede, porque es costosísimo. Y llegué aquí, no, yo no creía, yo decía, Dios mío. Y una vez me dice mi esposa, Diana, incluso me voy a devolver un poquito, que faltaban, póngale $50 para las cosas de la niña. Y yo no los tenía, yo no los tenía, no los tenía. Yo digo, ¿a dónde saco esa plata? Porque era plata, para mí era mucha plata. Y no, me voy para el grupo de oración a la comunidad, me puse a orar, a darle gracias a Dios por todo. Cuando termina el grupo, me sale una señora, al día de hoy son amiguitas mías de Envigado, gente con plata. Y llega y me dice, ¿usted es Cristian? Y yo, sí señora. ¿Usted es el que salió de la cárcel, el que tiene el testimonio? Y yo, sí señora. Es que estaba orando y Dios me dijo que te diera algo. Abra la mano. Y me puso ahí. Yo no llegué a la comunidad por plata. Yo la tenía. Entonces yo me metí de pena la plata al bolsillo. En eso llega una empresaria que hacían pijamas y me dice, ¿usted es Cristian, cierto? Yo, sí señor. Y me dijo, ni idea quién es usted. Pero orando, se me vino el rostro suyo, que lo ayudaría. Abro el ojo y abro los ojos y lo primero es que el primer ser humano que veo es a usted. Abra la mano. Yo me metí al bolsillo también, lo mismo, ni miré. Y me voy para donde Diana. Y me dice, sí consiguió la platica. Y yo, es que me pasó esto. Hace tiempo no tenía esta oportunidad. Y me pasó esta experiencia, voy a ver qué hay. $180.000, lo que yo necesitaba. Yo, Dios mío, usted existe, usted es real. Y dije, no, de aquí es que vamos para arriba. Ya vivíamos juntos, vivíamos aquí. Diana estudiando en la Universidad de Envigado con todo lo que les conté, ya teníamos un sprincito. Yo salía de clase de 6, me iba 20 minutos antes y subía a recibir la niña y Diana arrancar. Otros días Diana estudiando con la niña, se la tenía que llevar porque se cruzaban las clases, íbamos para adelante. Y en el 10º semestre cogí una profesora de neuropsicología que me decía, ni 5 creo en ningún delincuente resocializado, porque la neurociencia mecanicista dice que esas porquerías no cambian, número 1. Número 2, esas porquerías aquí en Medellín me mataron un hermano. Número 3, nosotros hemos sido gente de bien, honorosa en esta ciudad. Y número 4, en el único que creo es en usted. Yeah. Mijo, ¿usted no le gustaría ir conmigo a Argentina? ¿Yo qué? ¿A dónde? Argentina, profe, ya que allá. A estudiar, vamos a ir a estudiar 20 días. Y yo te quiero llevar. Tenés que llenar una hoja de vida, unas cosas. Y yo, ay, hoja de vida, ¿y para qué? No, llenémosla. Entonces mandan todo eso lo estudian a nivel internacional y me salieron los antecedentes. Y eso le llegó al decano y me llamó y me dijo, no, usted no puede viajar. Usted, ¿por qué no nos dijo quién había sido? ¿Usted quién es? ¿Usted qué hace?
Y yo, ¿qué le llegó? Pues que está así. No, mire. Y ya eso es verdad y eso es poquito. Pero también es verdad que me dio una oportunidad. También es verdad que allá en la calle hay cientos de jóvenes esperando a que yo me devuelva la porquería que era, para decir, si ve que el pasado no perdona, si ve que uno no se puede dar la oportunidad porque no hay quien le dé la mano, yo no voy, yo no tengo problema, yo asumo. Pero también usted está marcando el precedente que las personas no tenemos la oportunidad de cambiar. Cuando él me miró y me dijo, va para Argentina que yo cuadro eso. Pero es que eso yo lo había dicho desde la cárcel, sin saber que Argentina era potencia en psicología. O sea, cómo se estaba cumpliendo. O sea, era una cosa extraordinaria. Pero eso suena muy lindo. O sea, eso no es así tan bonito como se pinta. Tan poético. No, no. Yo empecé a vender pijamas. Empecé a vender cruces que hacía un amigo en la cárcel. Empecé a vender maquillaje y una señora que queremos mucho aquí, es una evangelizadora impresionante. Un día me dijo, ¿a usted no le da pena todo un testimonio, todo un evangelizador vendiendo maquillaje? Eso es para las mujeres. Y yo le dije, ¿sabe qué? Más pena me daría tenerme que ir a robar y después a evangelizar. Yo estoy trabajando porque tengo una niña y porque tengo una esposa que metió la pata como yo, pero estamos creyéndole a Dios y estamos construyendo una historia. Y yo iba y contaba el testimonio, llevaba una charlita pequeña, 5 parroquias, y me daban de a 20,000 pesos, es decir, 5 dólares. Y yo sumaba y decía, con esto los servicios, con esto tal cosita, con esto tal otra. Pero había el momento donde, ¿qué vamos a comer? Sí. Pero era, voy a pagar el precio, que algún día me pongo una camisetica, algún día me pongo un reloj. Lo importante es que sigamos construyendo. Yo me imagino que pues tuviste tu momento de encuentro con tus padres, de pedir perdón, de sanar ciertas heridas, pero hoy que eres padre y cómo vivirlo hoy, ¿no? Ya en una circunstancia diferente, ¿no? Solo Dios sabe por qué las cosas se encaminan en una entrevista como esta, así. Porque Sara, 16 años, o sea, al día de hoy yo veo la sobrenaturalidad de un Dios que lo único que quiere es beneficiarnos, bendecirnos en tierra, en vida, aquí, con el avión abajo, preparándonos para una vida eterna. Eso por un lado. Por otro lado, que venimos trabajando, no nos hemos conformado. Todo para decir esto. Ella tiene un novio, terminó con él. El muchacho hizo algo que no me pareció. Yo se lo puse a ella sobre la mesa. Ya no de decir usted no puede eso, sino no, mire esto, ya tiene edad para saber usted qué es lo que quiere. Ya sabe de dónde venimos. Y que a veces la vida y la historia y aún nosotros mismos vamos a buscar el retorno a esa miseria. Pero también sabe hoy la mamá y yo por qué hemos llegado hasta aquí y todo lo que nos falta. Entonces ella me dice, papá, voy a hablar con el muchacho para cerrar, como tú nos has enseñado desde la psicología, papá. Y claro, vaya. Ya ella viene, eso fue la semana pasada, y me dice, dejamos así, cerramos así, para que no sufras más. Entonces yo me puse ahí a analizar si estaba sufriendo, y la verdad es que sí estaba sufriendo, estaba preocupado por mi hija. Y cogí, la miré, y es como si las gafas nuevas de Apple que sacan la realidad de manera virtual me hubiera mostrado a mi papá, a mi mamá y yo. Entonces yo empecé a llorar y me dijo, ¿qué pasó, papá? Tampoco era para tanto. Y le dije, no, mira la hija que eres, esto es lo que les acabo de decir. Y yo estoy sufriendo por algo pequeño. Imagínate el dolor y el sufrimiento de mis padres, de mi papá. Qué vergüenza. Porque mi mamá es fuerte, muy fuerte.
va a ajustar 70 años y no tiene una cana. Mi papá ha sido más aporreado por la vida y me lo llevé a la Universidad de Medellín. Mi mamá quería ir y le dije, no, voy con mi papá. Y ese día hice esto mismo al final que estamos hablando y le dije, ¿sabe qué, viejo? Perdón por todo el daño que mis hermanos y yo te hicimos. Y me faltó algo que quedó en el aire ahora de que la naturaleza nos hace llamados. Y aquí me acordé. Ese día recordé esa injusticia como muchas otras. Y arrodillado y llorando, pero a libras de lágrimas, le dije a Dios, perdón por todo el daño que hice, perdón por lo que le hice a ese señor, perdón por lo que le hice a ese muchacho, porque eso quedó en el aire. Al otro día se arrendó el apartamento. Lo único que quería Dios y la naturaleza, ya eso pasó, y frente a lo pasado no podemos hacer absolutamente nada, pero sí podemos aprender, sí podemos reparar, sí podemos empezar a construir algo distinto para el futuro. Eso fue lo que hice ese día con mi papá, de decirle, hombre, hayan las explicaciones genealógicas que hayan, esos viejos que yo tengo no se merecían tantas noches de oscuridad. Y hoy que tengo hijos, primero entender la misericordia tan grande de Dios, porque a esta edad, Diana ya estaba en embarazo, en la edad de Sara. De la edad de ella yo ya estaba haciendo daño en el ejército. De la edad de mi hijo, yo ya estaba pensando cosas muy distintas a la de él. Cómo Dios ha cambiado esa historia y cómo me ha permitido decirle a mi papá perdón, y cómo ver en ellos toda la vida que se les ha devuelto a partir del momento en que yo tomo una decisión de cambio. Ese es el desafío, esa es la invitación, y me parece genial ese comentario que haces ahorita al final para que comprendamos, ¿no? Que al final del día lo importante es hacer un trabajo todo el tiempo con nosotros, tratar de cuidar a los nuestros y a los que podamos ayudar, bendito sea Dios, aceptar, o sea, que no podemos ayudar a todo el mundo, que algunos se perderán, pero por lo menos hicimos un esfuerzo sincero para ayudar a las personas que de alguna manera cruzaron por nuestra vida y que también abrieron el corazón a esto. Creo, Cristian, oye, ha sido impresionante, realmente, o sea, es toda una historia, el tiempo se nos ha ido volando, pero me encantaría igual aprovechar para extenderte la invitación y en algún momento seguir al siguiente paso. Tienes tanto que compartir, y no solamente desde el testimonio de la experiencia de vida, sino también como psicólogo, como terapeuta, como acompañante, desde lo psicólogo, desde lo psicológico y desde lo espiritual. Pues esas pautas para la familia, para quienes están en el día a día y en la lucha, que considero sería genial, maravilloso que nos puedas más adelante también compartir esa experiencia, esa recomendación, esa palabra para las familias, que es la lucha del día a día. Así que eternamente agradecido contigo, mi hermano, y pues también consultarte, o más bien dejarlo abierto, ¿no? Si hay gente que te quiere contactar en tus redes sociales, ¿cómo estás? Me pueden escribir al WhatsApp 314-892-4880. Ahí me pueden escribir. Mi esposa es psicóloga, trabajamos el mismo enfoque, también ayuda un poco de gente. En este momento está con un psicólogo que también estaba a punto de quitarse su vida, incluso me estaba escribiendo, me enviaste a terapia, y no, estoy aquí, apenas vi el mensaje. Entonces, por ahora eso. Y lo otro es que aquí contamos la historia, ¿cierto? Pero en realidad lo que falta es mucho. Sin embargo, en una próxima entrevista, como me hiciste la invitación, ya la podemos trabajar desde el aspecto psicológico, entender desde la familia, y esa familia desde los bisabuelos, abuelos y padres, que se cargaba para que mis hermanos y yo hubiéramos vivido lo que vivimos, y cómo hoy también desde la psicología
desde el aquí y el ahora, lo único que hemos hecho es darle una resignificación para que el giro de destino sea el que hoy apenas estamos construyendo, porque yo estoy hablando aquí de unos resultados, pero sé que el camino es largo de parte de Dios para nosotros y también para ustedes, que ese sería otro programa, y lo digo pues porque el mismo Edwin hizo la invitación, pero por ahora, uno, busquen de Dios. Dios es un mito y una leyenda hoy en Europa y será para América, pero es real y está y nos quiere ayudar y hay que buscarlo. Y dos, busque resolver siempre toda su vida, y su vida empezó desde el vientre materno, que vale la pena, ordenar vale la pena, resolver vale la pena, y cuando cambia el interior, cambia el exterior, porque si no, ¿cómo le vamos a pedir al árbol de limones que nos dé naranja tangelo? Que es lo que la gente cree, a partir de estudio, a partir de plata, a partir de lujos, a partir de cosas materiales, que la historia cambió, y no, cambian son las formas, los espacios, la esencia. Si está podrida, donde llegue va a estar igual, por plata que tenga. Por ello encuentro gente con títulos, con dinero, con poder, y por dentro están vueltos nada. O sea que eso no es. Y si eso no es, la respuesta siempre estará aquí. No la busque afuera, que no está, está aquí. No la busque en su pareja, está aquí. Y si usted logra encontrarse con usted mismo, a partir de ahí, ni con la pareja, por difícil que sea, ni con los hijos, ni con la gente, ni con el entorno, usted va a tener problemas, porque está en orden. Eso sería como el mensaje final, amigo Edwin. Cristian, muchas gracias por tu tiempo, agradecerte por haber abierto el corazón con nosotros y compartirnos una experiencia de vida que, como tú dices, no, hay años detrás de todo esto, hay mucha historia. Estamos todos al pendiente del siguiente encuentro que vamos a tener, precisamente ya para hablar un poquito más técnico sobre lo psicológico, sobre lo espiritual, y ya una casuística que tú vives con tus consultantes, con tus pacientes, y cómo eso también puede ayudar a la gente que nos escucha. Invitando a toda la gente también que ha escuchado esta entrevista, pues suscríbanse por favor, dejen los comentarios, compartan, porque hay muchas personas que necesitan esta palabra para dar un paso en su vida. Cristian, te agradezco un montón, un abrazo y muchas bendiciones para toda la familia. Y bendiciones para todos. Chao, chao. Amén.